Somos Historias Cruzadas, los primeros pasos de Damián. Y de Damián, el gol histórico de José Pedro. Y de José Pedro, la constancia de Agustina. Y de Agustina, el esfuerzo de Fernando. Y de Fernando, el aguante de Catalina, Alfonso, Yamila. Somos los que no bajan los brazos en la batalla, los que no abandonan y se levantan con fuerza una y otra vez. Somos bienvenidas. Bueno, colegas, bienvenidos a la conferencia de prensa del ayudante técnico Rodrigo Valenzuela. La primera pregunta la tiene José Peña en el camarín.cl. Hola, profesor, por acá. Hola, José, buenas noches. Felicidades por el triunfo. Sobre todo, primero, las sensaciones del encuentro del partido, un partido caliente. ¿Y qué se rescata en cuanto al funcionamiento del equipo en esta noche? ¿Y usted por qué cree que se calienta también el partido en la parte final? Buenas noches. Creo que veníamos tras el triunfo. En general se había preparado bien el partido durante la semana. Y hoy creo que lo meritorio fue que ante una desventaja el plantel tuvo una remontada notable. En una cancha difícil, ante un muy buen equipo que si bien también le había costado un poco los resultados, creo que tiene una forma muy dinámica de jugar. En que por ahí no habían conseguido triunfos, pero creo que eso fue lo más rescatable, lo que hicieron los jugadores en el segundo tiempo. Entonces, el primer tiempo, si bien no fue del todo bueno, por ahí tuvimos algunos ajustes que hizo Ariel en el descanso, y el segundo tiempo efectivamente lo pudimos remontar y sobre todo conseguir los 3 puntos que necesitábamos. Siguiente pregunta, Gonzalo Hermosilla de FAU y Misur Deportes. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Gusto de saludarte, muy buenas noches. Rodrigo, bueno, no sé si me puedes hacer ahora un balance o un pequeño resumen por dónde pasó el triunfo de la Católica. Se fueron por las transiciones, las individualidades. Sí, perdón. Y eso, ¿por dónde pasó el triunfo de 2-1 de la Universidad Católica? Gracias. Sí, yo creo que el triunfo sobre todo, el segundo tiempo fuimos en búsqueda del control del juego. Creo que eso también nos ayudó. Creo que también las ocasiones que tuvimos también fuimos contundentes. Fuimos a buscar en altura mucho más arriba a Audax. Entonces en ese sentido que también a ellos yo creo que los incomodó. Y después también viene un factor anímico que después del empate lógicamente el equipo crece y se ve reflejado en el 2-1. Así que en ese aspecto creo que también influyó bastante el empate oportuno y después poder ir por esa victoria. Siguiente pregunta, Gabriel Oyarzún de Goldmaster. Profesor, buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué fue lo que cambió del primer al segundo tiempo para terminar ganando el partido? Como dije anteriormente, creo que hizo algunos ajustes. Entró Gonzalo en el segundo tiempo, se retomó quizás la línea de 4 que venía Ariel practicando anteriormente, y esos ajustes también provocaron que Audax se desarticulara y por ende nosotros tuvimos un poco mayor control del juego. Y como decía anteriormente, también creo yo que hubo un factor anímico importante y que el equipo fue notable esa remontada que tuvo. Entonces, en ese aspecto creo que para nosotros por ahí pasó un poco la victoria a favor de nosotros. Siguiente pregunta, Sebastián Aguilar de Cooperativa. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches. Preguntarle obviamente por lo que pasó al final del partido, porque lo dijo Marcelo Díaz en el lado del Audax, lo dijo Gary en el lado de ustedes, que no es un final que deseaba ninguno de los dos equipos, pero que estuvo marcado quizás por el trato del árbitro hacia los jugadores. ¿Qué se pudo saber ya conociendo un poco el palpitar de los protagonistas, de qué gatilló finalmente que se diera un final así de caliente, quizás hasta violento por algunas actitudes de lado y lado? Sí, no debiese pasar. Creo que hubo en ese aspecto algo de descontrol. Creo que hubo 2 o 3 situaciones. Creo que también hubo descontrol en general de parte de todos. Hablo de cuerpos técnicos y también jugadores. Por ahí, ante el resultado, lo caliente el partido, que
de algún modo entendible por la adrenalina que se está viendo, pero también creo que debemos corregir ese descontrol final, porque también termina en un tumulto, mucha gente dentro del campo, mucha gente al borde del campo, entonces creo que ahí debemos hacer una autocrítica y corregir eso, que no vuelva a suceder, porque para el espectáculo en sí no es conveniente. Pero también a entender que en ese momento la adrenalina, los dos equipos en búsqueda de resultados positivos, también se va generando, y los que han pisado una cancha es difícil controlar, pero lo debemos controlar. Y después, lógicamente, también hay una parte, en este caso, que se está ajustando, que es el tema de los árbitros, con esto de seguir jugando, pero hay cosas que, como las que son faltas como tal, deben cobrarse, no seguir. Entonces, en ese aspecto también creemos que también los árbitros están en un ajuste, y ojalá ese ajuste llegue pronto, y que todo el tumulto que pasó al final no se vuelva a repetir. Siguiente pregunta, Felipe Guerrero, Deportes Agricultura. Profe Rodrigo, por acá, buenas Sí. noches, felicidades por el triunfo. Gracias. Dos cortitas, preguntarle si usted nos puede explicar qué fue lo que gatilló en la expulsión de Ariel Holland, que no se explicó muy bien, y también preguntarle con respecto ya dentro de la cancha, ¿qué le parece a usted, qué opinión le merece el rendimiento de Guillermo Burdizo, que fue de cambio en el entretiempo, y si usted evalúa que el jugador ha cumplido con lo que se le pide, sobre todo en línea defensiva, porque después se mantuvo Alfonso Parot y fue él el que salió de cambio, Guillermo Burdizo? Sí, lo de Ariel pasa por eso te decía anteriormente lo que le decía a tu compañero, los dimes y diretes de por ahí de la cercanía de las bancas, altercado que también desde adentro de la cancha hacia afuera, entonces más que nada discusiones propias del juego, y de ahí se genera un tumulto, se pasa de la línea, se pasa del límite, y de ahí efectivamente el árbitro, más allá de que hubo o no improperio, estaba cerca yo y tampoco no hubo mucho más, y en ese cruce de palabras los técnicos opta lógicamente Gamboa por expulsar a los dos técnicos. Entonces en ese aspecto ya empezó ahí a generarse un descontrol, y después hubo dos situaciones más que también generaron un descontrol mayor, que como dije anteriormente no debiese volver a ocurrir por el bien del espectáculo. Y la siguiente pregunta que respondía, creo que todos sabemos la trayectoria que tiene lo destacado futbolista que es Guille, por lo tanto él también se está adaptando después de hacer la pretemporada, sabemos el nivel que tiene, sufrió lamentablemente una lesión y sabemos efectivamente que está por recuperar su nivel, y después el cambio de Ariel tiene que ver solamente con un ajuste de pasar de una línea de 3 a jugar con una línea de 4, y en ese aspecto no nos cabe duda que por la trayectoria, el nivel de Guillermo va a ser un aporte absolutamente, así que en ese aspecto Ariel está muy tranquilo. Siguiente pregunta, Álvaro Choupey, ADN. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, buenas noches. Quería preguntarle a propósito de las palabras de Marcelo Díaz que dijo tras el partido. ¿Usted cree, no personificando la figura de Gamboa, pero cree que le faltó manejo al cuerpo arbitral sobre la situación que pasó, no solamente con Ariel, también con los jugadores, y eso se trasladó después a algunos incidentes en la tribuna? Vimos que a Matías Dituro le cayeron algunos proyectiles sobre el final. ¿Está caldeado el ambiente? ¿Cree que le faltó manejo? No nos gusta generalmente referirnos al arbitraje. Creo que Ariel lo ha dicho en varios pasajes de este inicio de torneo, del tema de efectivamente cobrar lo que se tiene que cobrar. De repente la instrucción del vamos o sigamos o levante y siga, a veces los puede llevar a ellos a cometer algún error. Como te decía anteriormente, creo que están en un ajuste, y después en general creo que claro, el descontrol ojalá no vuelva a pasar, porque ese descontrol que se vive dentro del campo de juego, teniendo más o menos incidencia el árbitro, tampoco se debe traspasar a los jugadores, a los cuerpos técnicos, a las bancas de ambos equipos, y lógico también eso después influye en la gente que está con los ánimos caldeados y todo. Entonces en ese aspecto ese ejemplo también tiene que venir de parte de nosotros. Creo que esa es la autocrítica que debemos hacernos. Última pregunta del señor Laurencio de Radio Portales. Justamente acá, hola, ¿qué tal? Laurencio Valderrama de Radio Portales y Radio Sport. ¿Siente que esto que ocurrió hoy le va a dar un condimento especial a ese partido de la Copa Sudamericana que van a tener en marzo con el Audax, y cómo proyectan ese partido más allá que todavía quedan un par de partidos en el torneo local? Gracias. Sí, lógico que
se va a esperar con ansia ese partido, pero no por lo que pasó y ojalá tampoco no tiene por qué volver a ocurrir lo del final. Pero nosotros en la inmediatez tenemos un partido con Palestino, por lo tanto debemos abocarnos a eso antes de pensar en lo que va a pasar por Copa Sudamericana o con Audax. Creo que vamos en ese aspecto, nos viene muy bien esta victoria, nos revitaliza en ese aspecto y seguir bajo el mando de lo que quiera Ariel día a día, como se ha trabajado en la semana, y por lo tanto lo inmediato es Palestino. Después ya veremos en su momento cuando venga Audax nuevamente. Gracias, colegas. Muchas gracias, buenas noches, chao, que estén bien.